Retomamos entonces nuestra jornada. Antes de iniciar esta última sesión en este seminario de fin de año, quiero compartir con ustedes un texto que está tomado de un libro que se llama Destellos del Cielo, escrito por Marcela Cardona Cara. Título de la obra: Los árboles. Siempre he sentido una fascinación por los árboles y, meditando el por qué, entendí que me fascinan porque cada uno en su especie es tan bello que forma la belleza de un bosque. Su diferencia crea la especial belleza del conjunto de sus ramas, sus colores y sus hojas. Lo que más me admira es que están plantados, cimentados en raíces que no se ven porque son profundas y de su arraigo a la tierra oscura y húmeda pueden dar fruto a su tiempo. Todo esto me admira y lo que más me conmueve y me hace reflexionar es el hecho de que, sin importar qué clase de árbol sea, pequeño, grande, de tronco grueso, de ramas delgadas, frondoso o de fruto, siempre todos se levantan y miran hacia arriba. Seamos como los árboles que dan de lo que son, siendo siempre bellos y fructíferos en sus diferencias. Y pongamos nuestra mirada en lo alto, en lo mejor, en la sabiduría, en el perdón, en el entendimiento del otro, con sus dificultades, con sus sombras y sus luces. Miremos hacia Dios y, como los árboles siempre erguidos hacia nuestros sueños, trabajemos día a día por ser únicos y aceptar que no tenemos que ser como nadie más. Y cuando nos encontremos con las oscuridades del hermano, miremos nuestras ramas secas y comprendamos que todos fuimos plantados por el mismo hortelano, que siempre perdona y acoge. ¿Con cuántas ramas espinosas hemos dañado al otro sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces hemos sido estériles en el tiempo de la cosecha? En el bosque de la vida, no dejemos de mirar nunca hacia arriba y tener claro que fuimos sembrados en la oscuridad de la tierra que nutrió nuestra semilla hasta quebrantarla para germinar, y cada semilla tiene tiempos diferentes. Mi nombre es Ángela María Mesa Londoño, trabajo hace varios años con la firma Gil Gómez. Tengo el reto y la fortuna de presentarles a ustedes en esta última parte del seminario de fin de año esos impactos que tienen que ver con la reforma tributaria y otros aspectos dirigidos muchos a las personas jurídicas. Van encaminados a todo el mundo de personas jurídicas que también tenemos que planear, que tenemos que analizar. Ustedes recibieron esta parte del material, que es una presentación en Power. También deberían haber recibido un archivo que es un memorando que nos da varios pasos para ese cierre de fin de año, que miraremos pues como unos detalles, pero es un material de trabajo que se ha construido durante varios periodos por todos mis compañeros de la oficina, esos que nos atrevemos a mostrar la cara y enseñar de lo que hemos aprendido, y nos va enriqueciendo mucho. Entonces miraremos ese tema y también miraremos como parte final unas obligaciones formales que tienen que ver con unos topes que tenemos que estar pendientes ahorita que finaliza este periodo grabal. No vamos a descansar con la información está activa, nosotros estamos en unos grados de responsabilidad donde siempre tenemos que estar un poquito adelante o llevar la vanguardia con todas las situaciones que pueden acontecer dentro de la compañía, sin olvidar que esas ramas de nuestra vida también tienen que tocar a la familia, a todos nuestros amigos y a esos seres que van llegando en el camino de vida. Entonces también es un tiempo para pensar en que hay que tratar de vivir el aquí y el ahora, que es poco fácil en este mundo de la profesión contable y de asesorías tributarias y revisorías, porque uno tiene que estar pensando como en las fechas del futuro, pero hay que tratar de traernos y centrarnos en el aquí y en el ahora. Bueno, entonces, sin más preámbulos, iniciamos nuestro desarrollo normativo. Y la primera parte nos está diciendo, vea, existió una reforma tributaria que ya hemos venido analizando varios puntos, la vimos el año pasado, en los seminarios de actualización
que se dieron este año también la vimos, pero es importante recordar hoy qué ha pasado con esa reforma. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos puede impactar? Aquellas normas que de tajo el legislador dijo ya no van más. Entonces, usted tiene que recordar que no va más. Entonces, son las normas que han sido derogadas. También tenemos que analizar otras normas que no se derogaron todas, pero en la redacción cambió algo y ese algo tiene un impacto dentro de nuestra planeación y dentro del impuesto de renta correspondiente al periodo 2023. También vamos a mirar que el legislador ha sido amplio en tratar de controlar y minimizar los beneficios tributarios y entonces ha hecho otros cambios significativos en tarifas, creó unos pocos beneficios, nos está diciendo en las compañías, vea, usted tiene que implementar unos nuevos mecanismos de control que son pagos en especie, vamos a mirar para que conjuntamente lleguemos a incrementar la tasa de tributación de las jurídicas y de las personas naturales. Entonces, la primera diapositiva nos indica, vea, hay unas normas que fueron derogadas plenamente. Ya hemos visto que se habla de ese artículo 96 de la ley 2277, el último artículo que es muy importante, que uno siempre va a ver en toda la reforma, qué fue lo que salió, qué fue lo que cambió. Y entonces ese artículo es muy rico, muy jugoso y nos está indicando. En el tema de personas jurídicas, estas fueron las derogatorias plenas, es decir, ya no hay nada más que hacer y así lo dijo la norma. ¿Qué normas fueron derogadas plenamente? Entonces nos encontramos que el artículo 36.3 del Estatuto Tributario nos hablaba de que las compañías podían realizar capitalizaciones no gravadas para los socios o accionistas. Eso fue vigente y eso era un mecanismo de planeación que tenían las compañías. Venga, vamos a distribuirle a estos socios las utilidades como capitalizaciones, ¿cierto? No grabadas, entonces se vuelve no grabada. Ya eso desapareció. También quedaban pocos gremios, pero sectores que todavía estaban afectados por un ingreso no constitutivo de renta que fue muy famoso hace muchos tiempos por el manejo, que es el ingreso de agroseguro. Entonces, quienes recibían este apoyo para el campo colombiano, ese dinero que contribuía al Estado era un ingreso no constitutivo de renta y todavía estaba ahí como vigente dentro de la legislación en el artículo 57-1, entonces fue derogado. Las compañías tenían la posibilidad de planear una deducción que aparte de ser un beneficio para ellos, significara un mecanismo de fidelidad con sus empleados. ¿Cómo que de fidelidad con sus empleados? Y entonces fueron famosos los fondos mutuos de inversión, donde le decían, vea, señor empleado, yo le ayudo, yo le voy a incentivar el ahorro, por un peso que usted aporte, yo le doy 5. O apórteme 5 y yo le doy 2. Y entonces juntamente vamos creciendo en el ahorro y yo tengo una deducción que estaba establecida en el artículo 126 del Estatuto Tributario, ya no va más para el periodo 23 y siguientes. Existía dentro del artículo 158-1 del Estatuto Tributario una deducción muy rica, muy buena. ¿Pero qué buscaba esta deducción? Vea, Colombia con esos convenios y en miras a globalizarnos internacionalmente, estaba incentivando las inversiones o donaciones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Entonces le estaban diciendo empresas, innoven, investiguen. Entonces habían tratamientos preferenciales para los que hacían parte de esos comités y también le estaban diciendo a las empresas, vea, usted hace un proyecto, pues tiene que hacer lo que decía el reglamento, que es que presentar un proyecto, que se lo aprobaran, es estructurar todo ese esquema, pero una vez le digan sí a ese proyecto, usted tenía derecho a tomarse deducción en ese periodo gravable de esas cifras que había invertido en este proyecto. Entonces era algo muy bueno, lo pudieron hacer muchas empresas grandes que tenían esa posibilidad, otros sectores donde alguna línea de sus bienes o de sus servicios permitían innovar y entonces tenían ese beneficio. Innovo, tengo beneficios por esa innovación, soy más competitivo dentro del mercado nacional y global y tengo una deducción en renta. Y ese tenía un beneficio adicional que también tenía un descuento tributario, entonces tenía como esas dos posibilidades. Desapareció como deducción, por eso en la parte final les estoy diciendo que sigue siendo descuento tributario. También el legislador derogó en la ley 2277 una norma que surgió cuando llegó
la famosa pandemia, que no queremos más pandemias, llegó la famosa pandemia, entonces dijo, necesito quienes nos ayuden a minorar, a inmunizar a la población, a minorar estos efectos, y entonces si usted nos va a ayudar con ese tema, yo le voy a dar un descuento tributario. Entonces, esa estaba establecido en el artículo 257-2 del Estatuto Tributario y también fue derogado. Y existía otra norma especial, una deducción para aquellas compañías que querían hacer inversiones para que en esas zonas apartadas del país llegara el transporte aéreo. Entonces muchas compañías utilizaron eso, claro, obviamente compañías con estructuras fuertes por los costos y los requisitos que significaba hacer estas inversiones, pero tenían ese tratamiento especial de una deducción. Ya no va más, eso no va más en el año 2023. ¿Qué sigue a continuación? ¿Cómo les parece que coloqué como modificación, eliminación? Y es porque no fue una derogación de una, sino que el legislador dijo, voy a realizar una modificación. ¿A quién? Un artículo muy especial que creo que nos toca a todos los contribuyentes, la mayoría, casi que el 100%, o pongámosle el 90% de los contribuyentes estamos afectados en el artículo 115, en el mundo pues de las personas jurídicas. ¿Qué es ese artículo 115? Es la deducción de impuestos pagados y otros. Y entonces, ¿cómo dice la norma? Vea, es deducible. ¿Qué es deducible? El 100% de qué? De los impuestos, tasas y contribuciones. ¿Con qué condición? Que efectivamente se hayan pagado. ¿Cuándo? Durante el año o periodo gravable. ¿Por parte de quién? Pues el que es el contribuyente, ¿cierto? Y que tengan adicionalmente o que cumplan adicionalmente una relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente. Y de una vez la norma en ese inciso primero le estaba diciendo, excepto el impuesto sobre la renta y complementarios. Y ese artículo es grande, pero ¿qué pasó? Antes, lo que está aquí en esta columna nos permitía que este impuesto de industria y comercio, el contribuyente optara, podrá tomar como descuento tributario en el impuesto sobre la renta el 50% de ese impuesto de industria y comercio que pague en el año, ¿cierto? Y avisos y tableros. Entonces, cuando usted se enfrentaba hasta el 2022 con la declaración de renta, hacía el análisis y se decía, bueno, mi impuesto, aparte de cumplir con lo del 115, tenía que cumplir con un obligado a llevar contabilidad, lo establecido en el artículo 115-1. Y entonces usted decía, ¿qué me conviene más? ¿Lo dejo como deducción o renuncio a esta deducción y me voy por nada más del 50% de lo pagado, me lo tomo como descuento tributario? Entonces la norma le dijo, un momentico, yo ya no voy a permitir más descuentos porque eso disminuye en forma efectiva la tarifa y es más beneficioso pues para el que es el contribuyente y de pronto no tiene otros descuentos tributarios que tenga que llevar al límite o era más beneficioso. Entonces le dijo, no señores, usted siga cumpliendo con su deber, con todas las normas que establecen de industria y comercio en los municipios que le correspondan, páguelo, pero ya no va a ser un descuento tributario, sino que lo tiene que llevar a la renta como una deducción. Y entonces, ¿dónde más nos confirmó la DIAN esta posición? Vean, el concepto unificado que salió al principio de año respecto a la aplicación de esta norma y le preguntaron, entonces, ¿qué hacemos en el 2023 con este tratamiento? ¿O qué hacemos en el 2022? Y ella dijo, la Administración de Impuestos respondió, vea, esta norma empieza a regir a partir del 1 de enero del 2023, es decir, solo hasta 31 de diciembre del 2022 usted tenía las dos opciones, ya se desapareció. Entonces, ¿qué le queda a usted? Sí o sí, todo lo tiene que tratar como deducción el impuesto de industria y comercio que cumpla con los requisitos del 115 y el 115.1. ¿Qué más nos pasó con esta reforma tributaria? Y mis compañeras que estuvieron ayer tratando estos temas vieron aparte dentro del tema que les correspondía a cada uno de ellos de esta derogatoria especial que está ya en el artículo 96, que yo llamo derogatoria condicionada. Alguien levantó la mano, no sé si tengan problemas de sonido, me cuentan si estamos bien con el sonido o si no ya dejamos las preguntas para finalizar. Me cuentan mis compañeros cómo estamos con el sonido. Ángela, se te escucha muy bien. Ok, mil gracias. Bueno, continuemos acá. Entonces, mis compañeras hablaron de eso en los temas que les correspondía. Pero, ¿qué quiero traer yo a colación hoy? Debemos recordar y que les quede como material de trabajo, que es que por allá en un inciso, el último del artículo 96 de la ley, que es el último de la ley, le están diciendo, vea, es como
dándole una estabilidad jurídica o una seguridad jurídica mejor a aquellas personas que habían realizado inversiones, tenían derecho a unas rentas exentas, que les tocaba hacer un engranaje muy grande con esta modificación. Como se cambió la tarifa de renta, que la vamos a ver más adelante, entonces le dijeron, ¿cómo quedan ellos? Quedan sorprendidos. Entonces la norma le dijo, no, si usted se encontraba en uno de esos escenarios y cumplió todos los requisitos para que en ese escenario lo aprobaban, le queda ese tratamiento especial durante la vida que existía antes de esta reforma tributaria, durante el periodo que tenía. Y entonces dentro de esas normas, ¿cuáles están? Nos encontramos en el artículo 235-3 del Estatuto Tributario el tema de mega inversiones, ¿cierto? Que tenían una tarifa diferencial. También en el 235-4 es la estabilidad jurídica o tributaria mejor para esta gente que firmaba las mega inversiones. Pero no solamente hay que recordar eso, también tenemos otras normas que sufrieron de esta derogatoria condicionada o que quedaron enmarcados dentro de esta derogatoria y tenemos que ir a mirar si yo soy hoy un contribuyente dentro de este escenario o si mañana yo llego a una compañía que se dedica a este asunto, debo recordar este tema. Y entonces son unas rentas exentas que están muy conocidas, las hemos repasado varias veces dando como detalles de aplicación, pero simplemente voy a decirles, están ubicadas en el artículo 207-2 del Estatuto Tributario, y también hay unas del 235-2 y hacen referencia en el número 3, 4 y 5 a servicios hoteleros con unas condiciones o el ecoturismo con las condiciones que cumplía la norma. Entonces eso sigue vigente si usted alcanzó a cumplir con todos los requisitos antes de que saliera esta ley 2277. También Marcela nos habló del beneficio de empresas de economía naranja, las del campo colombiano como rentas exentas, nuevas plantaciones forestales y por allá nos queda en el 235-2, numeral 6, las prestaciones de servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado, que eso pues tienen que hacer una inversión muy grande y entonces quedó congelada esa realidad económica para estos contribuyentes. El legislador siguió pensando y bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué otras cositas traigo como nuevas? Y entonces otras cositas como nuevas o incentivos tributarios llegó y nos dijo, ya se creó un artículo 66-2 del Estatuto Tributario donde determinó un costo presunto en los cultivos de papa. Y entonces le dijo a aquel contribuyente que se dedique a esta actividad, se presume por derecho que el 30% de sus ingresos grabados corresponden a los costos y deducciones inherentes a la mano de obra, siempre y cuando pues tenga un mecanismo en el cual pueda comprobar como los otros requisitos de causalidad y relación establecidos en el 107 del Estatuto Tributario. Y entonces esta es una norma muy especial para esos contribuyentes. También que nos trajo como un beneficio adicional en este campo, nos dijo, vea, vamos a tener ese descuento tributario del artículo 256, que es inversiones en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación, que antes era un 25%, lo vamos a llevar hoy a una tarifa del 30%. Inicialmente, pues ya usted tiene que después comenzar a hacer todos los cálculos que tenga que hacer para ver si se puede tomar estos beneficios. Pero entonces esos fueron como los dos beneficios o incentivos tributarios que se crearon con la ley 2277. Bueno, y entonces el legislador dijo, listo, hay unos beneficios tributarios y hay muchos regados en distintas normas del artículo del Estatuto Tributario. Y entonces, ¿qué nos creamos? Venga, creemos una que nos permita controlar o tener un límite a determinados beneficios tributarios. Y entonces, así fue como se dio origen al artículo 259-1 del Estatuto Tributario. Y entonces recordemos antes qué pasaba. Cuando usted tenía unos descuentos tributarios, existen unas normas que lo rigen, que todavía están vigentes. Usted dice, si es impuestos pagados en el exterior, yo me tengo que ir a ver el artículo 254 del Estatuto Tributario, que nos dice que el límite es hasta el impuesto que pueda pagar en Colombia. Si usted tenía donaciones, tenía que ir a mirar el artículo 257 que le estaba diciendo, se puede tomar un 25%, y también tenía que ir a mirar el artículo 258 porque le hace un combinadito de qué porcentaje se puede tomar y cuáles de estos descuentos podría trasladar para otros periodos graves. Y también nos quedaba por allá un límite establecido en el artículo 257-1, que ese artículo
habla de becas por impuestos y nos estaba estableciendo en la norma un límite de un 30% a determinados descuentos, ¿cierto? Unos descuentos tributarios que traía la norma, que es el 255 o 256. Pero ¿qué pasó? Llegó este nuevo. Pero este nuevo, ¿qué le dijo? Vea, voy a limitar los beneficios tributarios. ¿Pero cuáles beneficios tributarios? Estos que están previstos en esta norma especial, en el artículo 259-1. Y entonces usted se tiene que ir a leer el último inciso de ese artículo 259-1 y le establece cuáles son los que quedan ahí limitados, encontrándose ahí que quedan muy pocos. Alexandra ayer nos compartía dentro del material de trabajo una herramienta donde clasifica cuáles van a este artículo 259-1 y cuáles no. ¿Cuáles quedan ahí? Como uno común, uno que diga, ay, ¿cuál aplica? Está el artículo 255, que son las de descuento por inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. También el del 257.1, que es becas por impuestos, y hay uno que puede utilizar dentro de las compañías una deducción que es la establecida en el artículo 107-2, que son las contribuciones a educación de los empleados. Entonces, usted simplemente para aplicar esta fórmula se tiene que ir a mirar estas a cuáles aplica que está definido dentro de ese mismo artículo 259. Entonces, ¿qué le está diciendo? Vea, calcule este límite. ¿Qué quiere decir? No me puede superar estos que tengo definidos en la norma el 3% de la renta líquida ordinaria del contribuyente antes de tomar estos tratamientos especiales. Entonces, eso le está diciendo. Entonces, es una fórmula que le va a permitir decir, si usted va a superar ese 3%, entonces tiene que adicionar un valor, que ayer lo vimos pues en el formulario con Alexandra, que se llama así como dice la fórmula, valor adicional. Así está renglón por allá, un renglón. Y entonces, ¿qué letras o qué significan esto? Vea, él está diciendo, vea, vaya y fíjese esas deducciones que yo le tengo aquí expresas. Entonces, es el 107-2, por ejemplo. Ah, esas rentas exentas que quedaron incorporadas acá. Y esos ingresos no constitutivos que quedaron incorporados acá, de los cuales usted pretende tener un beneficio tributario en el periodo gradual 2023 y en los siguientes periodos. Entonces, súmeme esos especiales. A esa suma, multiplíqueme por la tarifa que le corresponde a la persona jurídica, digamos en términos generales, el 35%. Listo, ese valor que le dé, súmele los descuentos tributarios que usted se está tomando, que están contemplados acá. Esas dos cifras, compárelas y llévele, hágale una resta con el 3% de la renta antes de tomarse esos descuentos. Y si la suma le da positiva, ese valor es el que usted debe incluir dentro de su declaración. Si le da negativo o cero, no tiene que hacer nada. Entonces simplemente es una norma nueva que nos permite controlar estos, los específicos. No es para hacer el boom de todos, no, son estos específicos del 259. Bueno, y entonces queda también o nace un nuevo artículo dentro del Estatuto Tributario, que es el artículo 29-1, que son ingresos en especie. Y entonces uno, para comprender qué está contenido dentro de ingresos en especie, se me ocurre que uno tiene que ir a mirar cuál fue la exposición de motivos respecto al desarrollo de toda esa aprobación de este artículo 29.1. Y entonces en la exposición de motivos parece ser que el Estado y todos los que legislan dijeron, vea, los ingresos en especie han permitido que las empresas asuman gastos y costos propios de los socios, accionistas, partícipes y o sus familiares. Lo volveré a repetir. Los ingresos en especie han permitido que las empresas asuman. ¿Qué asumen las empresas? Gastos y costos. ¿De quién? Propios de los socios, accionistas, partícipes y o sus familiares. Dada esta situación, las personas y o firmas que entregan estos productos pueden presentarlos como costos o gastos deducibles que terminan por reducir la base gravable del impuesto sobre la renta de esas compañías. Pero esos receptores, o sea, el que se benefició de eso, no está diciendo que tengo un ingreso, no está registrando debidamente un ingreso, lo que hace que el efecto impositivo en conjunto no esté logrando el objetivo, que es que tributen ambos.
¿Listo? Entonces, ese es el objetivo. Entonces, por lo tanto, la medida de ingresos en especie busca obtener la contabilización y transparencia de los pagos o ingresos que realicen los contribuyentes en forma indirecta, diferentes de salario y otros pagos monetarios. De esta manera se pretende evitar la elusión del ingreso por el beneficio que se recibe por el bien o el servicio que está pagando la sociedad, entidad o patrimonio autónomo. Y por tanto se necesita crear unas reglas claras que brinden una certeza jurídica al contribuyente sobre la efectiva realización de un ingreso a su favor, del cual debe ser declarado e integrado en la base gravable del impuesto sobre la renta. Entonces uno dice, bueno, y entonces vamos a ir a mirar en nuestras compañías esas que asumen costos por los socios o por los empleados y dicen, yo le voy a pagar, yo le voy a dar. Y eso en ocasiones pasa por el filtro del costo y deducción sin pasar bien por ese filtro, porque debe cumplir primero los requisitos de causalidad, relación, pero uno dice, no, eso queda ahí como camuflado o pasa por el filtro de no ser un costo y deducción de la empresa, pero afecta la utilidad contable y no está la otra parte que no tuvo que decir, vea, yo tenía que pagar estos seguros, yo tenía que pagar estas medicinas, yo tenía que pagar estos uniformes, yo tenía que hacer, y eso para él, el ahorrarse ese pago implica un ingreso, porque su patrimonio no se disminuyó con una obligación que era suya. Bueno, vamos a ver si así nos queda claro con estos otros detalles. Entonces, ¿qué busca la norma? Venga, señores compañía, usted me va a identificar esos paguitos y me va a decir, porque el efecto va a ser, es que eso va a ser ingreso, ¿para quién? Pues eso es del socio para el socio. Si está relacionado con el trabajador, para el trabajador. Entonces, si es ingreso para el trabajador, lo tiene que certificar y se tiene que reportar en información exógena. Entonces, es para el beneficiario del pago en especie, este constituirá ingreso grabado con el impuesto. Y esto implica que deba considerarse para efectos de retención en la fuente, reporte de información exógena y todas las consecuencias. Pero entonces uno se queda pensando, existen compañías, hoy existe, la norma tiene posibilidades de que las compañías hagan pagos en beneficio del vínculo familiar de los trabajadores, en educación o con alimentación, y entonces estos van a quedar afectados. Entonces tenemos que mirar la parte inferior de esta diapositiva, vamos a empezar aquí por lo que no aplica, entonces le está diciendo la norma, vea, ponga cuidado. Estos ingresos en especie van a controlar otros pagos distintos a cuáles, a los que usted ya tiene establecido con los sindicatos, con las convenciones colectivas. Eso no, porque sabemos que en las compañías que hay convenciones colectivas y todo, por convención le dicen, las gafas de los empleados y de los hijos, la medicina de los empleados y los hijos, los uniformes de los empleados y los hijos, los cuadernos, todos esos están por convención en pactos colectivos. No, yo voy a respetar esas convenciones. Yo también voy a respetar lo establecido en el artículo 387-1 del Estatuto Tributario, que es los pagos de alimentación a terceros. Yo también lo voy a respetar. Eso no está tocado por esta norma. Y tampoco está tocado por esta norma lo establecido en el artículo 107-2 del Estatuto Tributario, que hace referencia a esos beneficios por educación que yo puedo hacer con los empleados, con los grupos de familia y con todas estas entidades. Listo, entonces eso es lo que busca. Tenemos que mirar que no es si su compañía, los únicos pagos que usted identifica que beneficien a otro relacionado con el trabajador están en aplicación de esta norma, usted quédese tranquilo, no tiene que hacer nada de eso. Pero la norma viene y le dice, vea, entonces usted va a vigilar aquellos pagos que usted realice en un bien diferente al dinero, le están diciendo en un bien diferente al dinero, o que están relacionados con una prestación de servicios destinados al contribuyente, a su cónyuge o a las personas vinculadas con él por parentesco o dentro del cuarto grado de consanguinidad, afinidad civil, único civil o segundo de afinidad. Los que están ubicados ahí son los que usted tiene que controlar, siempre y cuando la norma le está diciendo, siempre y cuando no constituyan ingreso propio en cabeza de dichas personas. Es decir, usted puede tener en la compañía, le dice, yo le voy a dar una bonificación
o no, una bonificación no, le voy a dar los uniformes a su hijo, que ya está compitiendo en un equipo, entonces le voy a dar los uniformes a su hijo por carreras ciclísticas y todo más, pero voy a registrar esos uniformes en cabeza de su hijo, o sea, ahí ya no tiene problema, porque ya registró un ingreso en cabeza de su hijo. El problema es cuando ese pago no está registrado en cabeza de esa persona, no es ingreso para esa persona, sino que simplemente la compañía lo asumió como un gasto propio de la compañía o como un gasto no deducible y el tercero que se benefició no aparece por ninguna parte. Entonces, por ejemplo, ¿cómo? Cuando yo digo, vea, el socio me está trayendo las cuentas para que pague el celular. O los trabajadores, que no aplica a todos, sino a un grupo de trabajadores, porque no está dentro de la generalidad de la forma de remunerar, y me trae, vea, págueme el servicio de celular, y eso no quedó por ninguna parte. Usted no se lo incorporó dentro de otros pagos, dentro del certificado de ingresos. La norma le está diciendo, vaya, mírelo hoy, y venga, cuénteme, porque usted le está ahorrando una platica a ese trabajador, y entonces eso es ingreso para el trabajador. Entonces, este es un artículo nuevo que creo que nos va a colocar dentro de las compañías a verificar un poquito más de esas operaciones económicas. Ahora, ¿qué nos queda dentro de este mundo de la reforma tributaria? Lo que nos ha tocado a las personas jurídicas, y es irnos a mirar una modificación muy importante que está establecida en el artículo 240 del Estatuto Tributario, o se visualiza ahí, en ese artículo 240 del Estatuto Tributario. ¿Y qué se visualiza ahí en ese artículo? Vea, cambió la tarifa de renta para personas jurídicas. ¿Cómo así que cambió? Bueno, ya están definiendo, estos son apenas los 9 cambiecitos que tuvo. Entonces le están diciendo, vea, recordemos, hay una tarifa general del 35%. Entonces los que no están aquí en las excepciones se van todos para la tarifa general. Ah, ¿qué más hay? Vea, recordemos, en segunda medida, lo que ya nos dijo por allá el artículo 96 de la reforma, quienes tenían unos beneficios establecidos y habían cumplido con todas las condiciones antes de la expedición de la ley de una tarifa diferente a esta tarifa general, conservan esa tarifa general por el tiempo que permanezca el beneficio. Un mundo 3 o un punto a resaltar dentro del 3. Hay unas empresas que son industriales y comerciales, donde el Estado tiene una participación y también se llaman de economía mixta, y le están diciendo unas condiciones. Van a tener una tarifa del 9%, pero le están diciendo que tienen que cumplir unas condiciones. ¿Qué condiciones? Que el Estado tenga una participación superior al 90%. Y que se dediquen a ejercer los monopolios de suerte de azar y de licores y alcoholes. Entonces ya ustedes allá en su mente identifican a qué compañía les aplica este 9%. Listo. Pasó a ser, antes tenía una tarifa del 9 y quedó en una tarifa del 15 unas empresas, pero única y exclusivamente empresas que tengan como actividad económica y objeto social exclusivo la edición de libros. Entonces ellos tenían una tarifa del 9, pasa para el 15, pero únicamente es la exclusión de los libros. Con Marcela vimos el cambio, ella nos lo hizo notar allá, que está dentro del oficio general de esta reforma tributaria que sacó la Administración de Impuestos. También sigue estas sobretasas, que buscan, vean, los que más ganan y unos sectores especiales que paguen un poquito más. Y también a través de sobretasas están protegiendo unos sectores económicos que el gobierno quiere cuidar, como en el tema ambiental. Entonces las instituciones financieras han pagado un poquito más, pero acá les dijeron, vea, se les va a aumentar estos puntos adicionales de sobretasa, que antes eran 3, van a pasar a 5 puntos adicionales. Listo. ¿Qué le están diciendo? Vea, en el tema de los hoteles, ecoturismo, todo este tema, los hoteles, el ecoturismo y los parques, ya pasan a ser los nuevos que se creen, pasan a tener una tarifa del 15% a partir pues de la reforma. Los otros quedan estabilizados y cumplieron con las condiciones. Un sector que está como bandera de cuidar es el sector que está extrayendo todos nuestros minerales y todo el tema ambiental, y entonces le dijeron, vea, el sector de extracción de carbón y petróleo tendrá una sobretasa de un 3%, siempre y cuando esos contribuyentes tengan una renta agregable igual a superior a 50.000 VTs.
Hay otro sector que también le dijeron, vea, va a tener una sobretasa de 3 puntos, pero es los que están dedicados a la actividad de generación de energía eléctrica a través de recursos hídricos, ¿cierto? Y entonces le dijeron, vea, tiene una condición y es que además su renta agravable debe ser superior a 30.000 VTs, entonces son sectores pesados, ¿cierto? Que son grandes dentro del asunto. Pero la modificación en tarifas no solamente se quedó en esa tarifa del artículo 240 del Estatuto Tributario, sino que nos modificó otro. No lo traje en diapositiva separada porque es el mismo tema, pero les dejo la referencia. Es la tarifa de las zonas francas que está ubicada en el artículo 240-1 del Estatuto Tributario y que nos está diciendo, vea, señores zonas francas, yo voy a mirar ustedes si están cumpliendo con el objetivo de ser zonas francas. Entonces, cuando ustedes me cumplen con el objetivo de ser zonas francas, porque eso es una zona económica delimitada que busca importar y exportar con unos beneficios tributarios, le están diciendo, cuando usted cumpla con ese objetivo de ingresos y por exportaciones, vea, su tarifa de renta va a ser del 20%. Entonces van a aplicar una tarifa diferencial del 20% a la proporción de esa renta líquida que corresponde a esos ingresos de exportación de bienes y servicios, que ese es su objetivo. Y entonces usted tiene que hacer una operación especial, un anexo, determinar cuál corresponde. Y no, es fácil por los documentos internos que ellos manejan en los cuales realizan esa exportación, sea movimiento de mercancías o se fue por un DEX, ellos ya identifican cuándo es eso. Entonces, de su renta, dígame qué proporción hay en sus operaciones que corresponde a exportaciones. Lo otro, de lo que le queda de la renta, lo otro se va a ir a pagarme una tarifa general, que hoy la tarifa general es de un 35%. Entonces, digamos que esos fueron los cambios más significativos dentro del mundo de las personas jurídicas en esta primera medida de la renta. Entonces, eso fue todo lo que cambió, lo que tenemos que tener como sano cuidado para nosotros mirar dentro de las compañías, buscando que realizar una adecuada planeación, verificar que la información en contabilidad está cumpliendo con los requisitos para que nos pueda ayudar cuando vamos a hacer la provisión, si la podemos identificar con estos cambios, tener claro dentro de nuestras compañías cómo nos afecta esta reforma tributaria, cómo nos está afectando en este 2023. Bueno, entonces vamos adelante, vamos adelante. ¿Y qué llega dentro de este universo que queremos compartir con ustedes hoy? Vea, entonces venga, cuénteme en el ámbito de personas jurídicas, conociendo toda la legislación, conociendo esa especialidad del día de ayer de la tasa mínima de tributación y todo. Venga, dígame, ¿qué estrategias tributarias o posibles beneficios tengo yo hoy para personas jurídicas que pueda hacer en estos días que me queda de ejercicio gravable y posiblemente en los primeros del año 2024? Y entonces, ¿qué me queda? Lo hice pues como en un esquema que vamos a mirar que nos sirva o que sea objeto de observación para la planeación en el mundo de los ingresos, en el mundo de unos conceptos generales y costos y deducciones. Puede que unos temas que miremos acá de pronto suenen repetitivos dentro del memorando, pero es que aplican para ambos. Listo. Entonces, ¿usted qué va a mirar? Si yo me encuentro ahí frente a los ingresos de la compañía, usted tiene la posibilidad de mirar o revisar la realización de esos ingresos. ¿Cómo hacía Ángela Mesa que mirar y revisar la realización de los ingresos? Pues todos queremos que nuestros ingresos se incrementen, qué bueno que nuestra economía siga creciendo los ingresos y nuestras compañías sean. Pero cuando uno empieza a planear y mirando como la realidad, uno dice, venga, todo lo que aparece allá como ingreso, si cumple con los requisitos para hacer ingresos en renta. ¿Estamos seguros de eso? ¿Será que hay unos ingresos que simplemente son facturados y realmente yo no los he prestado y corresponden un anticipo recibido de mis clientes? ¿Será que yo tengo ahí dentro de esos ingresos y estoy dentro de un prestador de servicios para que se entienda realizado el ingreso dentro de los marcos normativos, por ejemplo, estos que contratan con el Estado y todas estas entidades, ellos tienen que presentarles a esas entidades que los contrataron algo que se llaman como entregables y esa entidad dice, sí, acepto este entregable, usted cumplió
cumplió todos los requisitos, sí me hizo la labor que yo le encomendé en el año, ¿será que yo sí tengo claro cuáles de esos procesos de prestación de servicios ya cumplieron los requisitos y esa persona que me contrató aceptó los entregables? ¿O será que yo puedo establecer con esa persona, si no es una entidad pública, porque las entidades públicas trabajan con ejecución presupuestal, entonces si usted lo contrataron por el año, tiene que hacerlo, o si no, ya el año entrante no está dentro del presupuesto y se puede perder el pago de esos servicios, pero si de pronto es otra entidad privada que la modalidad es el entregable, yo le puedo decir, venga, esta prestación de servicios que está condicionada, no es que vamos a hacer esto para todos, sino que está condicionada a que sea una prestación total de servicios, cuando usted me la pruebe, la puedo trasladar un poquito. Bueno, esa es una. O puedo mirar dentro de esos ingresos si yo tengo registrados ingresos que no son grabados con renta, que corresponden a recuperaciones no grabadas. Y entonces yo ahí los tengo que tener identificados en forma distinta para que no vaya a ser una mala planeación o provisión del impuesto sobre la renta y tendiente pues a esa presentación de la declaración de renta. Me voy a ir a un mundo que son las generalidades. Vea, ya suena repetitivo. En generalidades, ustedes no van a cerrar este periodo grabable sin hacer una adecuada provisión de impuestos. Es más, salen de acá, descansamos el día de hoy, mañana, la semana entrante empiezan a elaborar. Si no lo han hecho, muchas compañías ya lo tienen establecido en forma mensual y tienen su depuración. Venga, revisen a ver si esa depuración sí corresponde a la realidad de los impuestos. Venga, usted por favor, vaya y verifiquen las declaraciones, vaya y verifiquen la contabilidad. Si tenemos saldos a favor, ¿cuál es el adecuado manejo de esos saldos a favor? Si ya es el tiempo para radicar, si se nos vencieron o si, aunque la provisión me esté dando mucho, vea, yo tengo aquí una cifra para imputar a este periodo grabable. Tengo que tener claro ese saldo a favor, cómo está, revisar esas cuentas. Venga, yo también tengo que ir a mirar si he tenido pérdidas fiscales en otros periodos. Venga, muéstrenme cuáles pérdidas no me he tomado, porque esas me pueden afectar mi impuesto de renta, entonces las tengo que tener en la mira. También tengo que mirar si cumplo con los requisitos para estas rentas exentas que todavía existen dentro de la legislación colombiana. Entonces verifico, sí, porque hay posibilidades de ajustar esos requisitos, entonces verifico el cumplimiento de esos requisitos para que no me coja la terminación del año y yo diga, no era sino mandar un documento, no era sino radicar una solicitud, hacer este documento adicional para poder que cumpliera, que me quedara 31 de diciembre como renta exenta. Entonces tenemos tiempo de hacer todos esos documentos que tienen una fecha de corte para cumplir con esto. Y también, si usted tiene la posibilidad de realizar alguna operación en este resto de periodo que le falta, que signifique que le dé un derecho a un descuento tributario. Si usted dice, bueno, yo estoy bien, entonces voy a buscar una entidad, una fundación, le voy a ayudar, nos ayudamos mutuamente, yo le ayudo para que ella cumpla su función social y yo adquiero aquí un beneficio tributario, un descuento tributario dentro de los límites que me permita la norma. Eso respecto como a las generalidades que podemos hacer todos. Y entonces nos queda en el centro un rubro que yo sé que nosotros siempre somos como en el ojo muy bien durante todo el año, la ejecución, porque eso pasa por aprobación del uno, quién aprobó este costo, tesorería cuando lo va a pagar, los requisitos y todo, y cuando uno ya está en el área contable o de revisoría o asesoría, ya le llega después de haber pasado por muchos filtros, pero uno tiene la posibilidad o debe hacerle otros filtros a esta información de costos y deducciones y es revise la realización y programe. Vea, es que este costo del año lo tenemos que reconocer porque ya el costo fue ejecutado. Así el documento soporte llegue con otra fecha o en enero. Venga, reconozcamos los honorarios que son permanentes. Venga, reconozcamos la porción que corresponde a los servicios públicos. Venga y hagamos todo ese proceso de realización. Y si pensamos mañana en enero hacer una solicitud como de una papelería, ¿será que la podemos solicitar hoy porque todavía tenemos existencias y una parte de esa no la podemos tomar dentro del ejercicio? Entonces miremos qué podemos realizar en esta parte que nos falta. También, yo sé que somos muy juiciosos clasificando dentro de las compañías esas partidas que son no deducibles y entonces tenemos costos y gastos que son no deducibles en el momento del pago.
Pero uno hoy podría ir a mirar con ojito y decir, ve, ¿y este por qué fue que fue no deducible? Ah, ¿será que es que en ese momento no teníamos la seguridad social porque se trataba de un servicio personal que para yo tomármelo necesitaba la seguridad social? Entonces yo opté, hay que pagarle ya al personaje, al sujeto, le pago y no deducible. ¿Será que quedó una buena relación con ese sujeto y yo hoy lo puedo llamar y decirle, vení Pedrito, contame, ¿será que por ese servicio que se realizó en la compañía en tal fecha, vos sí cotizaste después a la seguridad social? Vení, contame si tenés la cotización a la seguridad social, porque así yo puedo convertir ese gasto de no deducible a deducible. Entonces puedo tener unos beneficios significativos ahí. También puedo mirar, ¿será que es que en ese momento no existía la factura electrónica? No se pudo, no se contactó. ¿Será que cuento con el personal para que de pronto contacte a estas entidades y le digamos, vea, en su momento el empleado, la persona que realizó esa adquisición del bien o del servicio, no tuvo en cuenta solicitarle la factura electrónica? ¿Será que yo hoy, si la cifra amerita, le puedo solicitar, hacerle un correo diciéndole que por favor cámbieme este documento por una factura electrónica? Usted tiene factura electrónica, que deberíamos tener todos, cámbiemela. Y así cambio esa condición de no deducible para deducible. Bueno, después, ¿qué nos toca mirar? Vea, usted también, esta sugerencia puede tener aplicación dependiendo como del volumen de la organización y qué personal tiene usted a cargo para realizar esto. Y es verificar, que a veces lo hacemos mensual, pero verifique hoy. ¿Qué tenía que pasar por los documentos electrónicos que exigen la transmisión? Es decir, verifiquemos también antes de cerrar la última transmisión de nómina electrónica, ¿qué me quedó por fuera? ¿Qué está por fuera dentro de lo que realmente sucedió en el año con los empleados? Que yo pueda verificar hoy y corregir. ¿Qué me quedó ahí? También verifiquemos, si están todos los documentos soportes, si los transmití, si de pronto se pasó algún inconveniente o se me saltó algo, lo puedo hacer ahora y me valida ese reconocimiento que hice en el periodo del devengo de ese costo-gasto. Sí, todavía lo podemos hacer, esa transmisión extemporánea de esos documentos y hasta las correcciones de la nómina, todo lo podemos hacer porque no hay sanciones todavía para este tema. Entonces, es una buena posición y posibilidad de analizar para aumentar los costos y reducir ese impacto impositivo. También, como usted hoy está avalando la compañía y entonces usted dice, ay, nos fue muy bien, la compañía nos fue muy bien. Yo había establecido unas metas en la compañía, ya las cumplimos. Y entonces esas metas decían, si crecíamos en tanto porcentaje, a todos los de ventas, a todos los de contabilidad, a todos los de producción, les vamos a dar una bonificación. Entonces es el momento para decir, ya tengo con qué establecer esa bonificación y hacerla real. Cumpliendo los requisitos legales, realizo ese pago y me queda ahí dentro de la realización del ejercicio contable. Listo, entonces realizo ese reconocimiento y ese pago. También yo puedo mirar, vea, la compañía está funcionando no 100% con el capital que ella tiene, sino que también tiene unos préstamos con unos terceros, con unas personas ajenas a la compañía, y habíamos pactado una tasa de interés. De pronto, por conveniencia, habíamos dicho, todavía no me los cobre, no los voy a reconocer. Y entonces, este momento que yo le digo, listo, venga, como estoy bien, yo sí le puedo reconocer en mis estados financieros ese interés. Entonces, persona natural, dígame si usted hoy me puede recibir estos rendimientos financieros que yo los voy a reconocer de todo este año, de estos periodos. Dígame si hoy, pues si cumplen con los otros requisitos de causalidad y todo, si estaba establecido que el reconocimiento de rendimientos dependía de la operación de la compañía. Listo, para que no me queden pues ahí después diciéndome que estoy sugiriendo algo que no va con el filtro del artículo 105 y 107 siguientes del estatuto tributario. Entonces, usted puede hacer eso, te le pregunta al socio o le pregunta a la persona natural, usted sí me puede recibir esos intereses. ¿Por qué? Yo los causo, si usted me los puede recibir, se los pago, no le afecta su impuesto de renta, no pasa nada, pero yo los puedo causar y no pagárselos es gasto para mí y para el que no los recibió todavía no pasa nada. Pasará en el momento de la persona natural por caja que efectivamente lo reciba en su cuenta. Y por último, todavía quedan posibilidades de planeación en esto relacionado con el mundo de nuestros empleados y de un artículo que es el 126-1 del Estatuto Tributario, que son los aportes a fondos de pensiones voluntarias, sean condicionados o no condicionados, nominados por el empleado o creados por ellos. Y entonces yo les sugiero
Fíjese a ver si su flujo de caja le permite y el estado de resultados darle un incentivo a sus trabajadores, sea a todos o a determinado grupo de trabajadores relacionados con aportarle a los fondos. Y entonces yo le aporto al fondo, puede ser condicionado en este momento, se me vuelve una deducción y eso queda en un limbo hasta si es condicionado, hasta que efectivamente lo reciba el trabajador en su cuenta. Entonces usted tiene esa posibilidad de hacerlo hoy y le permite hacer una adecuada planeación tributaria. Entonces esto simplemente es un bosquejo de este tema como de qué pueden hacer todavía las personas jurídicas. Ahora sí, nos vamos a otro tema, que es el memorando, que son varias páginas de ese memorando. Nosotros dentro de ese memorando, que lo hemos crecido durante varios ejercicios, ¿cierto? Nosotros lo hemos crecido durante varios ejercicios. eh, es un memorando que trae nada más que 69 punticos, ¿cierto? 69 punticos, no los vamos a ver todos, porque sería pues un esquema pesado para ver todos los 69 en este espacio de tiempo, sino que ahí les quedan, ¿cierto? Para que ustedes por cada compañía, replíquenlo, por cada compañía me tengo el memorando de cierre, voy haciendo el checklist, este me aplica, este no, entonces lo borro, lo copio, este sirve mucho, usted necesita un anexo en Excel, estos, usted se va a encargar de esta partecita, esta otra persona se va a encargar, porque es un memorando que puede iniciar ahora, pero su culmen es con la presentación de la declaración de renta o el cierre de los estados financieros y ese borrador. Entonces su culmen no es ahora diciembre 31, va más allá de diciembre 31. Nos toma otros días más. Entonces, en ese memorando arrancamos por unos aspectos generales que nada más tiene 15 puntos. Luego seguimos por uno muy importante, que es que usted siempre se tiene que ir a ver qué pasó el año pasado. Entonces, vaya, mire los anexos de la declaración de renta del año anterior, que tienen 4 puntos para mirar. Una parte es que le estamos diciendo, revisen la parte de los ingresos, 16 puntos. Una parte de costos y gastos que tiene 14 puntos y otra parte gruesa que tiene 20 puntos, que es unas conciliaciones entre el mundo contable y el mundo UNIF, que mínimas debería ser uno, y entonces nos da que en total tenemos 64 puntos para revisar dentro de este mundo del memorando de planeación contable y fiscal. Y entonces empecemos a mirar qué vamos a planear nosotros ahí dentro de ese mundo. Bueno, entonces arranca uno y le dice, el objetivo final, vamos a arrancar por la parte, el objetivo final de todo esto es que usted elabore un borrador de lo que será la aproximación a su declaración de renta por el periodo grabable. Pero parta de algo, empecemos por algo. Usted tiene un estado financiero o el borrador de su balance de prueba, el auxiliar. Usted va a ir a verificar que esas cuentas, si son reales, si existen, que todas esas cuentas, si son reales, si existen. Eso es lo primero. Después, si usted tiene partidas que deba ajustar por diferencia en cambio, ajustelas. Realice ese reconocimiento. Alexandra nos identifica y nos decía, usted debe tener en claro cuál es el contable y cuál es el realizado para saber cuál se va para el mundo tributario o cuál se queda simplemente en el mundo contable. Una muy importante entre las compañías que yo sé que uno le pone el ojo, verifique que estén bien realizadas las conciliaciones bancarias. No solo que existan, que estén bien realizadas, bien soportadas las conciliaciones bancarias. Otro, venga, siéntese y mire Ruth de su compañía, entonces empiece a chequear. Yo sí me dedico a esto todavía, esta sí es mi actividad económica principal, el cambio de lugar si no es. Este sí es el correo activo en el cual la DIAN me puede contactar. Y no solo la DIAN, sino la hermanita de la DIAN, la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscal. Entonces, este es mi correo activo. ¿Quién tiene ese correo? ¿Cada cuánto se consulta? ¿Cómo lo vemos? Esta es la dirección para notificaciones, porque me puedo perder de un proceso, de una defensa, si yo no tengo claro esos conceptos dentro del RUT que están ahí. Vea, una muy importante. Realice conciliación de las retenciones en la fuente practicadas, declaradas y pagadas. ¿Por qué? No espere que sea la fecha de expedir el certificado de retención en la fuente. Antes de presentar su última formulario 350 de declaración de retención en la fuente, usted haga un checklist. Sí realicé todas las retenciones, sí estoy pagando. Entonces miremos cuáles son las que están en contabilidad, cuáles pasaron, conciliemos todos los formularios 350 que tenemos, cuáles pasaron, está acorde. Y uno muy importante, por favor, a diciembre 31, antes de presentar ese 350, usted, si es objeto, que la mayoría somos objeto de autorretención,
esa que llegó por el decreto 2261, que ya está incorporada pues dentro de la norma, la autorretención de renta, verifique esa base adecuada de autorretención de renta. No presente su última declaración 350 sin hacer esa conciliación. Después, cuando estamos haciendo la renta, posiblemente no nos da tiempo de hacer esa conciliación o debe ser un anexo exigente ahí en ese tema para ir a modificar. Pero si estamos a tiempo, pues no hay necesidad de esperar esa fecha para hacer acreedor una sanción de corrección. Lo podemos hacer ahora. ¿Por qué? Porque esa conciliación que usted no hace, la administración de impuestos lo hace a través de la inteligencia artificial y vemos cómo ha crecido en el cruce de contribuyentes. Unos que son los que se exponen a la administración tributaria. ¿Cuáles son los que se exponen a la administración tributaria? Esos que quieren obtener un saldo a favor, éxitos. Entonces, cuando ellos se exponen, los primeros cruces que hace la administración de impuestos en persona jurídica es la autorretención. Y otros que caen dentro de los programas, porque ellos también tienen programas donde son estándares por sectores, donde determinan más o menos cuál debería ser. Eso no significa, valga el bache ahí, que le tengamos que hacer el caso a veces en esos correos sugeridos que nos manda la administración y nos dice, en su sector la utilidad es tanto, entonces los ingresos son tantos, su autorretención este mes debe ser tanto. No, no, no. Yo hago la autorretención con mi realidad, pero la voy a verificar antes de presentar mi último formulario 350. Mire, hay un rubro muy grande dentro de la compañía y que nos genera unos riesgos significativos, no solo con mi relación con los trabajadores, porque está en juego si yo no le pagaba las pensiones, si no hice un adecuado pago de seguridad social, cómo involucré dentro de la retención en la fuente estos ingresos, que si comisionan o no comisionan, que si él se retira de la compañía y puede discutir, no me liquidó bien esto, sino que es un gasto significativo y debemos conciliar la base de los aportes a la seguridad social, teniendo en cuenta que hay unos pagos que son no constitutivos de salario que tenemos que mirar dentro de los limitantes cada mes. Entonces verifique ese limitante establecido que no superen el 40% de los ingresos recibidos en el periodo por el trabajador. Entonces tenemos que hacer esa conciliación. Cuando ya para determinar, vea, no hemos pagado los aportes a la seguridad social, entonces paguemos. También dentro de los esquemas, que valga, les voy a decir acá, cuando en pandemia nos dieron la posibilidad de no pagar todo el porcentaje de pensiones y todo, hoy también yo puedo mirar como una estrategia de planeación. Si no lo he pagado, venga, paguémoslo en diciembre, lo que nos faltó de esos periodos y puedo tener derecho a tomármelo en este periodo grabado. Venga, como usted ya está que cierra el año, ya tiene sus condiciones, venga, revise. Si dentro de la compañía usted dice, no, pues es que es normal que yo sé dentro de la compañía, si efectué retenciones en la fuente, que soy un agente retenedor, tengo que reportar información exógena. Si superé los 100 millones de pesos en ingresos, reporto información exógena en persona jurídica. Pero venga, fíjese dentro de la compañía, se existen otras operaciones que usted no tiene así tan claras, como esas dos obligaciones de reportar. Es decir, si usted dentro de la compañía de pronto es el gestor de unas cuentas en participación o de pronto usted en una operación específica es mandatario y entonces usted también tiene que reportar información exógena por esa condición específica, por esa sola operación, le surge otra obligación. Entonces ya la debe tener clara y tener identificado en su contabilidad ese tratamiento para que lo lleve a cumplir a cabalidad con esa obligación. Vuelvo a recordarles acá que están dentro del memorando los anexos de la declaración anterior para mirar qué hay ahí para irnos a una provisión, ¿cierto? Una provisión de impuesto de renta. Listo. ¿Qué vamos mirando dentro de estos temas para ir como detallando de este memorando? Vea, por favor, verifique que todas sus operaciones de ventas o prestación de servicios estén reconocidos de acuerdo como lo establecen los marcos técnicos normativos y que ya estén facturados y registrados ahí en la contabilidad. Entonces usted vaya y verifique eso. Yo sé que es poco fácil en organizaciones donde el volumen de operaciones es muy grande, uno de pronto irá a mirar ese facturador, esos resúmenes que nos trae el facturador electrónico, pero es bueno a veces hacer como un aleatorio. Yo voy a mirar esos ingresos que hay en contabilidad. Venga, muéstrame estas 15 facturas, estas 20 o estas 100, a ver cómo quedaron facturadas en la D, si ya fueron transmitidas, si fueron validadas, si fueron aceptadas, para que mañana no me llegue una situación que yo diga, sí la reconocí, pero nunca
pasaron por la DIAN. Y el que iba a adquirir me está exigiendo que haga algo porque eso nunca pasó por la DIAN. Entonces usted tiene esa posibilidad. Antes de presentar su última declaración de IVA, realice una conciliación de los ingresos fiscales con esos ingresos que presentó en las declaraciones de IVA. Verifique bien si están incorporados todos. Si le faltan, entonces incorporen en la última declaración. Si usted todavía no tiene cómo realizar esta conciliación, hágalo antes de presentar la declaración de renta. O cuando ya tenga el borrador, diga, estos fueron mis ingresos fiscales. Entonces los voy a replicar en mis periodos o en mis formularios 300, pues si soy un responsable, mis formularios 300 los voy a replicar allá. Si me faltó alguno, entonces miro y los coloco, pues, si en el mundo no grabados, si son rendimientos, otros intereses que nunca me di cuenta porque no estaban sometidos al impuesto, entonces fueron ignorados en su momento, entonces lo coloco en el mundo de los no grabados. Dice, identifique los ingresos contables por recuperaciones que no son ingresos fiscales. Ese es fácil y simple. Puede existir. Mire usted cómo está haciendo el adecuado tratamiento de estas recuperaciones, a dónde las está llevando según los marcos. Si usted tiene de pronto dentro de su operación algunos derechos que tengan un nombre, un tratamiento de ingreso no constitutivo de renta o de rentas exentas, entonces verifique ahí dentro de eso. Cuando esté frente a una operación de una venta de unos bienes inmuebles, recuerde que esos ingresos se reconocerán para efectos fiscales en la fecha de la escritura pública. Puede que contablemente usted ya realizó la transferencia de bienes y beneficios y usted tenga que decir, ya vendí, ya eso no es activo mío, ya eso no es bien mío, pero para efectos fiscales no se ha hecho todavía el traspaso a través de la escritura pública que le da pues como la formalidad a esa enajenación, entonces usted tiene que esperar fiscalmente que se dé esa escritura pública, entonces es una partida conciliatoria. Venga, recuerde que hay unos artículos muy ricos que están establecidos en el artículo 90 y 93 del Estatuto Tributario, 90-3 del Estatuto Tributario, en los cuales le están diciendo cuáles son las reglas que usted debe seguir en la enajenación de bienes inmuebles, acciones y en la prestación de algunos servicios. Entonces, si usted se encuentra en la contabilidad frente a esa venta, váyase y mire, artículo 90, la lámpara, a la luz del artículo 90, cumplimos. Si no cumplimos, ¿qué medidas podemos hacer? Entonces tengo que declarar, así no me hubiera quedado la escritura de este valor, lo tengo que declarar porque yo soy la afectada con ese ingreso. ¿Qué tengo que hacer? Puedo hacer una resiliación de la escritura, puedo decir, modifiquen la, cambien. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Y también esto es pues una medida de prevención. Ojalá nosotros pues en las compañías se esté frente a la sana planeación en la cual nos buscan antes de realizar las ventas, nos cuentan antes de para poder establecer si es necesario que se quede un tiempito más con ese bien o unos días más que le pueda dar 2 años de posesión, entonces se va para el mundo de las ganancias ocasional o qué podemos hacer o venga para que elevemos el costo. Entonces, estos son mecanismos que conversando y a tiempo se pueden hacer. Muchas veces ya nos toca después de y no hay para dónde mirar. Bueno, te recuerde que cuando usted está realizando una venta de un activo fijo que pasó por un filtro que se llama depreciable o amortizable, dentro de esa utilidad que le queda por la venta de ese bien, tiene que hacer una recuperación de esa deducción o de esa amortización como una ganancia ocasional. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, cuando estamos frente a este memorando, hay varios puntos de costos y gastos, pero quería dejarles acá o hablarles mejor en este momento de unos muy importantes que a veces pasamos de largo. Es fácil mirar como todos los cumplimientos de los otros requisitos, seguridad social y todo, pero estos tienen que ser unos obligatorios ahora en noviembre o con el cierre de octubre que realizamos. Tenemos que ir a verificar para ver si los podemos ajustar y no ir a caer en más partidas que signifiquen un castigo dentro del estado de resultados porque no nos la podemos tomar como deducción. Y es una, vea, verifique que frente a operaciones con terceros, que son operaciones grabadas con IVA y que se encuentran clasificados como no responsables del IVA, antes régimen simplificado, no superó ese tope de las 3.500 VT. Porque en el momento que lo supere,
usted ya no se lo puede tomar como costo de deducción, salvo que le diga a él, paremos acá, hasta las 3.500. Ya usted me hace el favor y se escribe, me hace el favor y me expide la factura, me hace el favor y me expide si está pues dentro de uno de los sectores que permita el documento, el equivalente, me expide ese documento equivalente y para poder yo tomar ese costo gasto. Muchas veces se nos olvida en la compañía esto y cuando estamos frente a un proceso de evolución o a un cruce de costos y deducciones o cuando reportamos información exógena, nosotros damos el total de operaciones con un tercero, ¿cierto? Eso puede servirnos de guía. Entonces usted tiene que clasificar y esa operación es grabada. Y yo estoy reportando un total de operaciones que supera. La Administración de Impuestos a través de la información exógena ha realizado programas en las compañías y les dice, vea, usted en información exógena me reportó a Pedrito o Anita por 250 millones de pesos. Y entonces, a ver dónde está la factura. O usted se va frente a una solicitud de devolución, esto es un costo-gasto, dentro del periodo no tiene que descontarle un costo-gasto y a ver dónde está la factura. Bueno, entonces ahí nos queda. También recuerde algo que es muy importante, que fue una norma que se demoró mucho en entrar en vida, pero ya entrados dentro de la legislación tributaria, la Administración de Impuestos ha dado pasos verificando el cumplimiento de esto, y es la famosa norma establecida en el artículo 775, 771-5 del Estatuto Tributario. Para respirar un momentico, que ya estoy con mucha pila. Que es la norma de la bancarización, medios de pago. ¿Usted cómo le pagó a ese tercero? Entonces usted debe tener en su contabilidad identificado por documento de referencia o por forma de pago, si yo busco Ángela Mesa, cómo me pagaron en el año los servicios. Ah, ¿usted le pagó con qué? ¿En efectivo? ¿Y superó las INVT? ¿O le pagó todo a través de transferencias electrónicas? O ella no, ella necesitaba que usted le pagara, pero ella le dio una carta que yo guardo como soporte donde me dijo, sí, págueme, pero págueme a este tercero, a través de la cuenta de ese tercero, entonces cumple con bancarización. También dentro de determinados sectores existe un sinnúmero de cuotas que se deben pagar. Generalmente están asociados como con los sectores agropecuarios. En esos sectores hay que pagar unas cuotas para que los gastos que tenemos asociados, adquisiciones, costos y todo, sean deducibles. Entonces, el pesquero, horticultura, el de algodón, el porcícola, el ganadero, el de cacao, necesitan una cuota adicional que es de control y es generalmente involucra al que adquiere estos bienes y servicios que sea el responsable de recaudar y trasladar a la entidad que controla estas cuotas esos valores. Entonces, usted ya cumplió con eso, verifique. Si no ha cumplido, para que se ponga en contacto con la entidad, pueda presentarle la información, pagar y con los intereses que le correspondan para poder incluir estos costos o gastos dentro de su declaración. Muy importante. Y por eso yo les decía que la vida de este memorando puede que arranque ahora, pero sigue teniendo vida hasta que culmine con la presentación de la declaración de renta. Y nos están diciendo, vea, ojitos, ojitos, vaya y mire los registros contables de los primeros meses del año hasta que presente la declaración. Porque en esos registros contables de los primeros meses muchas veces quedan incorporados costos y gastos que corresponden al 2023. Simplemente que no pasaron, la aprobación no llegó, no se dieron cuenta, la factura llegó en otro momento, no alcanzó el cierre, todo. Entonces usted tiene todos esos que puede mirar si pues, si no ha expedido los estados financieros, hacer unas modificaciones, si es significativo o no. Pero de todas maneras, aunque no modifique los estados financieros, porque ya eso es decisión interna, dependiendo del periodo, usted tiene posibilidades de incluirlos como una partida conciliatoria entre esos registros que va a llegar a su declaración de renta. En ese balance que hice, esta es mi información contable, hago las depuraciones más o menos, lo que aplica o no aplica para el mundo fiscal, le voy a sumar estos costos o gastos que no están registrados en la contabilidad, ni yo abrí la contabilidad para hacer ese registro, ni hice nada, pero que me los puedo tomar porque corresponden a ese periodo y cumplen con todos los requisitos establecidos en la norma para tomármelos. Entonces, estos son como los mecanismos que hay que hacer respecto a este tema del memorando. Ahí les queda el memorando para que le saquen jugo, nos escriban si tienen alguna inquietud, pues o digan, venga, yo soy de este sector, por aquí no me veo involucrado, para el próximo memorando, ¿será que usted nos puede involucrar este detalle que nos sirve para tener un control adicional de nuestra información contable y tributaria? Vamos muy bien con el tiempo.
Gracias Dios. Bueno, aquí vamos. Entonces ahorita vamos a resolver si tienen algunas inquietudes. Cuando finalicemos, creo pues que nos da para un espacio productivo de inquietudes. No podíamos concluir este seminario de fin de año después de haber analizado todo esto tan rico en jurisprudencia y doctrina, en esos impuestos saludables, en la tasa mínima de tributación, en los impactos en personas naturales y en estos impactos de personas jurídicas que acabamos de ver y estas recomendaciones, de recordarles algo, venga, es que si vamos a cerrar el ejercicio fiscal, contable y fiscal, porque hay que mirar contable y fiscal a diciembre 31, tenemos que tener claro que existen unas partidas que hay que mirarlas con detalle, porque esas partidas, tanto contables como fiscales, pueden generar que yo deba actuar rápido en enero del 2024. ¿Cómo que actuar rápido en enero del 2024? Sí, me van a significar unos cambios importantes dentro de mis obligaciones formales. Entonces, por eso hemos llamado a esto topes para el cumplimiento de obligaciones formales. Y entonces dentro de estos topes para el cumplimiento de obligaciones formales nos encontramos que cuáles son las cifras que uno tiene que tener claras. ¿Cuáles cifras debo tener claras yo para el cumplimiento de estas obligaciones formales? Y entonces, ¿qué cifras debo tener claras? Vea, recordemos que hay unas obligaciones formales que se miden en salarios mínimos. ¿De cuáles? Del 2023, salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2023, que fue, o ya está culminando, 1.160.000 pesos. ¿Eso dónde está establecido? O fue expedido por el decreto 2613 del 2022. Todavía a esta fecha no tenemos pues el salario mínimo que va a regir para el 2024. Esperamos pues que pasemos ahorita estos días y ya tengamos pues esa expedición de ese decreto reglamentario. Venga, ya estamos acostumbrados a que muchas de nuestras obligaciones estén medidas en VT. Y entonces tenemos que tener claro, vea la VT del 2023, cuando hay obligaciones que nos dicen que cumpla en el año anterior con este tope, entonces tengo que mirar la del 2023, que es 42.412. ¿Dónde está? Se expidió una resolución en el 2022, que es la resolución 1264, que contiene ese valor. Hoy, pues, o hasta ayer o antier, que miré, no se había expedido la resolución que correspondía a la VT del 2024, pero por la formación o como está establecida la norma para determinar la VT, uno puede decir con certeza del proyecto de resolución que no va a cambiar, porque como la VT coge el índice de precios a consumidor de octubre, ese índice ya no va a cambiar, no importa lo que pase, no va a cambiar, ya está establecido, entonces esa VT va a ser de 47.065. Un punto aparte de lo que nos corresponde en el tema, y es que es muy importante esta VT, sobre todo porque será tema de seminario de actualización. Cuando salió la resolución de información exógena para el año grabable 2024, tiene unas novedades, pocas, pues aunque uno empieza a mirar y ve unos conceptos, pero digamos que la novedad o lo más novedoso dentro de esa resolución es que se supone que esa va a ser la última resolución que van a expedir, porque dice 2024 y siguientes. Y los topes todos ya están establecidos en VTs. Entonces, ya no dicen las cifras que teníamos antes, sino en VTs. Entonces, quiere decir, va a estar cambiando de acuerdo al VT. Entonces, por eso también coge más fuerza esa cifra de la VT. Entonces, bueno, Ángela Mesa, entonces dígame, después de conocer esto, ¿qué es lo que yo tengo que mirar a diciembre 31 que me va a cambiar el escenario formal a partir del 1 de enero del 2024? Y entonces mi escenario formal cambia. ¿Por qué? Por una responsabilidad o una figura mejor, que se llama obligación de tener revisor fiscal. En su material de trabajo se me fue, como copié la norma de la otra diapositiva, se me olvidó colocar esta norma es el decreto por el cual se expide el salario mínimo, se expidió en el 2023, por favor cambiarlo ahí, y es el artículo 203 del Código de Comercio. Y entonces, ¿qué nos dice el artículo 203 del Código de Comercio? Yo aquí lo estoy presentando por pedacitos, simplemente por visualización, que me gusta visualizarlo así, pero vamos a concluir la misma diapositiva que ustedes tienen, que es completa con 3 esquemas. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Vea, en ese artículo 203 del Código de Comercio nos están diciendo quiénes están obligados a tener revisión fiscal. Las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y aquellas sociedades donde la ley y los estatutos lo obliguen y lo establezca que deben tener revisor fiscal. Eso nos dice el artículo 203 del Código de Comercio.
¿Qué es importante decirles acá? En ocasiones, cuando estamos frente a la creación de una compañía, esos estatutos que creamos, a veces uno se encuentra, vamos a copiar los estatutos de esta otra, que es muy parecida, y yo quiero hacer una así, vamos a copiar. Entonces copia, como esta es la muestra de los estatutos de esta compañía, copia. Tenemos que ir a verificar en los estatutos de nuestra compañía si de pronto no quedó por allá involucrado, como por obligación dentro de los estatutos tener revisor fiscal, sin tener en cuenta estas otras normas. Y nosotros estamos ignorando esa obligación. Y cuando vamos a enfrentarnos a la DIAN, ella no ignora esa obligación. Ella siempre verifica esa obligación. Listo. Entonces, esta norma nos está diciendo para esto. Pero venga, es que no solamente es el artículo 203 del Código de Comercio que nos dice quiénes están obligados a tener revisor fiscal. Tenemos que ir a mirar otra norma. Y es una norma que es como de contratación, que es el artículo 13 de la Ley 43 de 1990, donde nos está diciendo, venga, usted tiene que ir a mirar algo muy importante, por eso está en amarillo, con resaltado, con una estrellita al lado, que dice cifras contables. ¿Cifras contables de qué? ¿Qué cifras contables tengo que ir a mirar? A diciembre 31. Ingresos brutos y activos totales. Ingresos y activos. Entonces yo me tengo que ir a mirar cómo está el estado financiero de mi compañía a diciembre 31, cuando ya esté listo, que si mis ingresos brutos son iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes del 2023, que son 3.480 millones de pesos, yo ya estoy obligado a tener revisor fiscal. Ah, no me dio por ingresos. Ah, pero mis activos contables. Entonces, en activos contables, ¿qué hay? Hay valorizaciones, reconocimientos que tenemos que hacer de acuerdo a las normas. Y entonces esos activos contables, si superan las 5.000 VTs, que son 5.800 millones, ya tantos ceros me confunden, 5.800 millones, yo estoy obligado a tener revisor fiscal. ¿Y eso qué significa? Que hasta diciembre 31 no lo tenía, pero a partir del 1 de enero del 2024 tengo que tener revisor fiscal, tengo que correr para hacer todos los nombramientos, para que se reúnan los que tienen que nombrar el revisor fiscal, salga el acta, la registremos en la Cámara de Comercio y ese revisor fiscal pueda empezar a cumplir en forma oportuna sus obligaciones de firmar cuáles declaraciones a partir de enero 1 del 2024. ¿Cierto? Firmar las declaraciones a partir de enero 1 del 2024, que la primera cuando se nos vence, retención en la fuente, febrero de 2024. Pero ¿qué es importante también? Cuando uno ya tiene nombrado un revisor fiscal, pues ya se acuerda con el revisor fiscal que desde el momento del nombramiento, él firmará todas las declaraciones que de ahí surjan para que no tengamos inconvenientes, porque este punto es un punto muy álgido. La DIAN ha dicho que sí, que no, pero uno firma, el revisor fiscal tiene la obligación sobre los estados financieros que le están diciendo que él debe o que la compañía mejor tiene la obligación. Es decir, si mi compañía de diciembre 31 del 2023 no tiene la obligación de tener el revisor fiscal, posiblemente mi renta del 2023, yo diría, no me la firma el revisor fiscal, porque es que yo no estaba obligado en el 2023, sino ya a partir del periodo grabable del 2024. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, que la obligación va amarrada al estado financiero del periodo de corte, y el periodo de corte es diciembre 31. Pero hay otros momentos en que dicen, vean, no, si usted ya está, venga, acordemos. Usted hace una auditoría porque revisa pues el contenido de la información de los estados financieros, hace una auditoría, coloca pues unas notas y venga, firme, bueno, eso depende, pero la obligación está ahí marcada con el ámbito contable. Esta diapositiva que tengo a continuación, ustedes la tienen después de esa. ¿Por qué la quise dejar ahí? Simplemente es para comentar un concepto del Consejo Técnico de la Contaduría, porque nos hemos encontrado posiciones desafortunadas frente a la administración de impuestos respecto a esta obligación de tener revisor fiscal. Cuando uno se presenta, uno es objeto de mira de la DIAN cuando va a solicitar un saldo a favor, y muchos funcionarios de la DIAN han medido la obligación de tener revisor fiscal por cifras involucradas en la declaración de renta, por cifras fiscales.
Entonces nos tocó acudir, busquemos la norma y la norma claramente, este concepto claramente hace referencia a que es información financiera y contable que obliga a tener revisor fiscal. Entonces pueden suceder muchas conciliaciones entre ingresos contables y fiscales y no puedo medir yo la declaración de renta. Aquí me dice, vea, esos ingresos superaron los 3.000 de su declaración de renta. No, señor, es que eso es renta porque hay unos tratamientos, yo tengo que traer otros ingresos por allá diferidos, cualquier situación. No, señor, venga, yo le muestro mis estados financieros, que esos son los por los cuales usted me tiene que medir. Bueno, ahí vamos. También llega otra obligación que en ocasiones se nos escapa de nuestro radar y es la obligación de tener firmadas unas declaraciones por contador público. Pues donde hay revisor fiscal, es el revisor fiscal dentro de las empresas que tiene que firmar las declaraciones cuando existe la obligación. Pero hay otras declaraciones que deben ir firmadas por contador público cuando superen unos topes. Y entonces le están diciendo, vea, si usted es un contribuyente obligado a llevar contabilidad y supera estos topes en ingresos brutos o patrimonio, su declaración de renta en el artículo 596 ET, debe estar firmada por un contador. Entonces son las 100.000 VTs. Entonces ya debe estar firmada por un contador. También hay otros contribuyentes y no miramos pues y aquí entonces cuando empieza pues estas declaraciones, entonces las de ventas, IVA y todo. Pero hay otras declaraciones especiales que a veces se nos escapan y que son las declaraciones de IVA de aquellos contribuyentes que por norma están obligados a llevar contabilidad y les genera saldo a favor. Entonces, esas declaraciones tienen que estar firmadas por un contador público. Artículo 602 del Estatuto Tributario. Entonces, todas estas mediciones las tenemos que hacer con el tema a diciembre 31. Y estas cifras, ya más adelante la miraremos si es en el ámbito fiscal. Estas, como están dadas por norma del Estatuto Tributario, estas cifras sí son fiscales, o sea, las contenidas en sus declaraciones de renta. También hay otra obligación y es cuando yo tengo un cliente o yo soy una persona natural comerciante, retenedora, y que hay muchas compañías que todavía funcionan así, muchas personas naturales que son empresas, porque es una actividad económica organizada para cumplir con un bien específico y es una empresa y esa persona natural o es un comerciante, se dedica a comprar y vender bienes, que la ley cataloga como comerciante, tiene que fijarse porque se puede volver agente de retención como una persona jurídica. ¿Y en qué se tiene que fijar? Vean, la norma está establecida en el artículo 368-2 del Estatuto Tributario y se tiene que fijar en los ingresos brutos o patrimonio que superen los 30.000 VTs. Entonces, cuando superan los 30.000 VTs, que son 1.272 millones de pesos, entonces ya se vuelve en una persona que es natural comerciante retenedora, que retiene por todos los conceptos. Entonces eso también lo vemos dentro del manual de retención en la fuente. Aquí una nota especial y es que esta cifra fiscal le está diciendo, venga, en esos ingresos no tenga en cuenta los ingresos provenientes de ganancias ocasionales, simplemente porque la ganancia ocasional es una cosa esporádica, ¿por qué le va a dar una responsabilidad formal por una situación que es esporádica? Es por su actividad comercial o por otras actividades que normalmente desarrolla que le doy esa connotación de que cumpla ese tope y se vuelva un agente retenedor, como cualquier persona jurídica. Bueno, y entonces, ¿qué más sigue con topes? Que hay que controlar. Venga, cuando usted está frente a una persona natural, usted tiene que mirar si esa persona natural realiza una actividad que es grabada con el impuesto a las ventas IVA o con impuesto nacional al consumo, entonces usted le tiene que controlar esos topes. ¿Y qué topes les tengo que controlar? Vámonos a ver primero por el mundo de los responsables. Estos lo clasificamos en forma contraria. Serán no responsables los que cumplan. Entonces, cuando superen, usted ya sabe que se vuelve responsable. Por lo tanto, ¿qué consecuencia tiene? Hay que actualizar el RUT, y si es una actividad grave se vuelve obligado a facturar, incorporar ese impuesto dentro de sus facturas y no solamente obligado a facturar, sino que también tendrá que cumplir con los calendarios si vienen unas normas especiales de documentos de esos que están obligados a facturar. Y entonces, ¿qué miramos primero? Vean, pueden estar como no responsables del IVA todas aquellas personas naturales que realizando una actividad grabada cumplan con estos topes. Le están diciendo ingresos brutos grabados inferiores a 3.500 VTs. ¿Qué medidas? A la VT del 2023 42412 son 148.442.000 pesos. Entonces, hasta ahí. Entonces usted dice, venga, voy acumulando
¿cuánto tiene? Usted hoy a los clientes les va a decir, usted que me realiza una actividad grava, venga, cuénteme, ¿cómo vamos? ¿Cuánto tiene? Ah, ese rendimiento de bodega, ¿cuánto tiene? Porque ya puede que deje de ser no responsable del IVA. Listo. También, vea, yo soy un suertudo. Estaba frente a una persona natural que estaba bien, pues unos ingresos normales, regulares, y no superaban los topes de 3.500. Pero resultó un abogado o una asesoría, a ustedes les resultó una asesoría, un proceso de devolución, y entonces los contratan, y la cifra en ese contrato individual supera las 3.500 VTs. O cuando yo estoy frente a ese contrato de arrendamiento de una bodega que yo establezco, no, venga, como es una garantía, yo le voy a hacer unas modificaciones a esa bodega, entonces venga, contratemos por 2 años y yo ya sé que ese contrato va a superar la suma de los 3.500 VT, 148.442.000, tengo que exigirle a ese que me está vendiendo el bien o prestando el servicio que de tajo, de una vez, se inscriba como responsable del IVA, porque yo ya sé que vamos a llegar a ese tope en el momento cero. ¿Esta norma a qué está relacionada? A esa norma que vimos ahorita. Cuando yo no tengo un contrato individual que supere, que mi exigencia es en ese momento que la persona sea responsable, yo tengo que ir relacionando este tope que les dije que tenían que ver en el año, revise que los pagos en el año por operaciones grabadas de IVA a no responsables no superen esto, porque en ese momento yo ya me tengo que ir a darle la alerta a esa persona para poder yo tomar mi costo o gasto. Entonces está relacionado directamente con esto. Dentro de la norma también le están diciendo, vea, hay otro tope y es que las consignaciones bancarias, depósitos e inversiones financieras provenientes de qué? Volvemos, consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras provenientes de actividad grabada. Entonces vuelve y dice, provenientes de qué? Actividad grabada no superen los 3.500 VT 148.442. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener una persona natural, él es asalariado, en medio tiempo y otro medio tiempo se dedica a prestar asesorías y entonces, ¿cuáles consignaciones le tengo que controlar yo? Las de la actividad grabada. Los de salarios no tienen nada que ver con el mundo del IVA, pero de las otras actividades grabadas tengo que verificarle esas consignaciones por si supera los 3.500 se me vuelve responsable del IVA. Bueno, ¿dónde está establecida esta norma, Ángela Mesa? El parágrafo tercero, artículo 437 del Estatuto Tributario. Hay una estrellita por allá que siempre me gusta colocar así como un amarillito para que no se me olvide. Y es que estas normas de no responsables aplican para este parágrafo o para este tipo de servicios. Pero hay otras actividades grabadas que la norma hace como 2 años cambió y dijo, vea, por más que realice una actividad grabada, pero usted se puede ubicar en este parágrafo quinto del artículo 437, que son los que tienen contratos de operaciones grabadas, pero con un ente muy especial, el Estado. El Estado. Como el Estado, una forma de contratar a las personas no es laboralmente, sino por contrato, suscribe contrato, pero cumplen casi que todos los elementos de una relación laboral dentro de esas contrataciones con el Estado. Le están diciendo, vea, si usted, señor Estado, contrata a esas personas, tiene que velar, y usted, persona natural, si está en una ejecución de un contrato de prestación de servicios con el Estado, tiene que velar es que su tope no supere las 4.000 VTs. Entonces le dan una brecha más donde se puede mover de 4.000 VTs. Bueno, si yo estoy frente al impuesto nacional al consumo, ese de antes, de hace mucho rato, de la norma, yo tengo que verificar si cumplo para poder seguir siendo no responsable mis ingresos brutos inferiores a 148.442, que son las mismas 3.500, o cuando firmo un contrato. Muy importante, esta no es responsabilidad del IVA, estos son los topes a diciembre 31. Pero usted tiene que conservar estos 3.500 y actualizarle con la VT del 2024 porque usted, frente a la responsabilidad del IVA, tiene que controlar en el cliente y propio si en un periodo, si ya va acumulado, superó eso, porque en el momento que usted supere, usted dice, íbamos normal, 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 pero en agosto yo ya superé esos 3.500, ya me tengo que pasar a ser responsable del IVA con todas las consecuencias que ese tema trae. Esta norma del Impuesto Nacional al Consumo que no dije está en el artículo 512-13 del Estatuto Tributario. Llegamos a otro tema, que vea, este tema en ocasiones lo pone a uno que uno no sabe para dónde coge. Hemos tenido como 2 años en los que uno no sabe para dónde cojo con este tema. Y es cuál. Una vez yo siendo responsable del IVA, ¿cómo escojo el periodo fiscal?
Entonces, dígame, ¿cuáles son los topes que tengo que mirar para el periodo fiscal? Bueno, hay unas condiciones especiales. Yo no voy a hablar de las condiciones especiales de la norma que ustedes ya conocen, que se exportan. Entonces, no vamos a hablar de la generalidad que está establecida en el artículo 600 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿qué le están diciendo? Vea, señor, usted tiene que mirar, responsable del IVA, si sus ingresos superan 92.000 VTs. Cuando esos ingresos a diciembre 31 del 2023 sean iguales o superiores a 92.000 VTs, su periodo es bimestral. Venga, cuando usted está en un periodo cuatrimestral, siempre, o se puede quedar en el periodo cuatrimestral, siempre que sus ingresos sean inferiores a las 92.000 VTs. Recordando que el periodo gravable es una elección anual, es decir, usted tiene que hacer su análisis iniciando el año. Si superó los 92.000, cuando iniciando marzo, usted ya tiene que mirar, yo soy periodo bimestral, entonces marzo es mi primera declaración. O si yo soy cuatrimestral, mi primera declaración será por allá, mayo. Ahí usted hace el análisis, pero entonces tiene que tener claro que no sea que usted esté pensando que es cuatrimestral y se esperó hasta mayo para hacer el análisis y resulta que se volvió bimestral. Entonces casi que tenemos que hacer el análisis ahora, determinar y tener claro a marzo cuál va a ser nuestro periodo grave si no cumple otras condiciones, sino que está determinado por estos topes de ingresos, porque usted hace una elección por un periodo gravable, no puede estar moviéndose dentro del periodo gravable de elección, pues de periodo, dentro de esas declaraciones del año. Recordando, Marcela nos hablaba ayer de esta norma, está ahí pues a colación una sentencia del Consejo de Estado en el cual le dijeron, venga, es que se presentaron tantos inconvenientes con el periodo que sí, que no, que no, que sí, que a la final el Consejo de Estado dijo, no, es que esas declaraciones de IVA presentadas en otro periodo diferente, si tienen efecto legal alguno, pues si no tienen ningún problema. Porque es que habían situaciones en que obligaban a la gente a corregir y pagar sanciones y uno decía, pero si ya la plata está allá, si yo no me quedé con los recursos del Estado, ¿por qué me obligan a eso? Entonces ya el Consejo de Estado dijo, no, si usted se equivocó, pues usted cumplió con la obligación. No lo hizo bimestral, sino cuatrimestral. O lo hizo cuatrimestral y era en otro periodo. Listo. Entonces, o anual o los de régimen simple. Entonces, este es pues como los periodos que hay que tener en cuenta que van amarrados de este tope. ¿Qué les coloqué yo ahí con el proyecto de decreto de plazos que publicó la Administración de Impuestos? Que ojalá pues todos entremos allá a los comentarios o busquemos, porque en ese proyecto de plazos, si no han tenido pues la posibilidad de mirarlo, como un bachecito pues ahí, o un tips, me parece que es muy delicado, porque en el tema de presentación de declaraciones de renta de personas naturales, nada más van a ser, en el proyecto está establecido por un mes, nada más en agosto. En agosto vamos a presentar todas las declaraciones de renta si pasa ese reglamento así. 5 dígitos por día, entonces eso es un volumen de operaciones muy grandes para los contadores. Entonces, pienso que la DIAN está creyendo que la declaración sugerida sí, pues ya la definitiva para los contribuyentes, entonces no es sino que haga clic y ya se fue, pero nosotros conocemos que hay cosas que no son armoniosas con la realidad en esa declaración sugerida. Bueno, entonces, ¿qué pasa en ese proyecto de decreto, aparte de hablar de este bachecito? Y es que cuando uno hace la lectura del proyecto de decreto, por allá en esa calificación que muchos van a preguntar, entonces esos ingresos, ¿cómo son? En esa calificación de estos ingresos no está dentro como del primer inciso de donde define el periodo, como que uno diga, dígame ahí de una vez esos ingresos cómo son, sino que en cada uno de las secciones hay una sección para el periodo bimestral y hay otra para el periodo cuatrimestral. En este está armonizado. Cuando le dicen, vea, cuando usted necesite cambiar de periodo, ¿cierto? Hay una carta que soporta ese cambio de periodo, que esa carta pues generalmente son las revisorías fiscales las que soportan esa carta y usted la tiene que tener disponible para cuando la administración de impuestos se la exija, que le está diciendo que cambió de periodo grabable de bimestral a cuatrimestral o hizo un cambio de esos, le están diciendo certificando los ingresos y ahí sí ya le están dando un apellido distinto a lo que está contemplado en el artículo 600 y el apellido en los dos casos es ingresos grabados y o exentos. Entonces están armonizando. En los periodos anteriores teníamos dificultades porque en una redacción decían la totalidad de los ingresos, incluyendo excluidos, como pensaría uno que dice la norma que dice ingresos, no le dio ningún apellido, y en otra grabados y exentos. Pero en estos dos incisos que hablan en estos dos periodos ya están armonizando, grabados y exentos, y así lo están exigiendo las revisorías fiscales porque esa es la norma pues como que les exige para ellos. Ahí quedamos con el tema de periodo fiscal del IVA. Pensaría uno que
que esto es el final de esas obligaciones formales, pero queda una obligación. Yo creo que alguien hizo esa pregunta como iniciando la sesión. Yo le contesté que más adelante la mirábamos, que si no le quedaba claro podía realizarme la inquietud, y es, vea, yo no soy responsable del IVA, porque cuando uno tiene una persona natural responsable del IVA, bueno, uno está pendiente que no supere para que se vuelva responsable, y cuando se vuelve responsable uno dice ya está obligado a facturar. No, hay que también tener control por aquellas personas naturales que venden bienes excluidos o prestación de servicios no grabados, o sea, nada que ver con el mundo del IVA, pero que en forma individual o con un combinadito superan los 3.500. Es decir, ese médico que supere los 3.500 posiblemente es un obligado a facturar ya. Esa persona natural que dentro de sus operaciones tiene arrendamientos de vivienda y en el año supera los 3.500, el arrendamiento de vivienda no, nada que ver con el IVA, pero superó los 3.500, es un obligado a facturar. Voy a hacer la acotación acá. Entonces, yo soy obligado a facturar, yo siempre he dicho, en el tema de arrendamientos, hay un obligado a facturar activo y uno pasivo. ¿Cómo que activo y pasivo? Por arrendamientos únicamente. Si yo estoy obligado a facturar, percibo arrendamientos únicamente, es mi actividad, pero esos ingresos por arrendamientos, yo lo tengo en una modalidad de contrato que me permite las normas, que es a través de una agencia de arrendamiento o una persona natural que actúa como mandante y yo le consigno mis bienes y ella es la que se encarga de gestionar, es esa persona la que cumple la obligación de facturar por mí. Entonces, por más que yo sea obligado a facturar, ese es el pasivo, por más que yo sea el obligado a facturar, no tengo que facturar porque mi percepción de ingresos está haciendo toda por la agencia de arrendamientos y es la agencia de arrendamientos la que tiene que facturar. Pero si no, o si no es la totalidad, usted sí tiene que facturar. Y una vez obligado a facturar, usted tiene que recordar la norma establecida en el artículo 615 del Estatuto Tributario, que es que usted tiene que facturar la totalidad de sus ingresos, objeto de facturación. Entonces, ¿qué es objeto de facturación? Transferencia de bienes o prestación de servicios. ¿Dónde encontramos esta norma? En el artículo 16143 del DUT, recientemente modificado por una resolución de facturación, creo que es la 165, que más adelante, el año entrante, si Dios nos lo permite, analizaremos en detalle en el seminario, donde cambia muchas circunstancias, hace un ajuste a esa resolución 0042, creo que Marcela la mencionó ayer, hace un ajuste en ese tema, entonces miraremos pues a qué corresponden esos ajustes. Entonces, esto es otro tema en el mundo formal. Cuando ya teníamos, o yo tenía diseñado este material, digo, hay otras cositas como que ajustar. Y son unos temas formales que se salen del mundo de los topes, por eso le coloqué 100 topes, se salen del mundo de los topes. Pero que es importante recordar y que queremos que ustedes se vayan hoy con este material y lo tengan ahí en su radar, esta obligación. Este año se hizo realidad que nosotros todos presentáramos o nos enfrentáramos a la identificación de los beneficiarios finales, el famoso RUF. Entonces, nosotros tenemos que escribir hasta julio, crear las entidades con personería, unas se dejaban crear, otras no, inconvenientes tecnológicos, nos tocó contactar a la DIAN para que nos permitiera habilitar, teníamos que crear, pues, si era una persona natural. Dígame qué actividades aparece, créele como unos nombres a esos contratos, porque estaban todos los contratos de colaboración, tenían que reportar quiénes están detrás de él. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Quién se beneficia de la utilidad de rendimientos o activos de esa figura? Listo. Hasta ahí el tema beneficiario. Pero ¿qué es importante y que queríamos traer a colación acá dentro de estas dos últimas presentaciones de PowerPoint? Acá, este primer tema, vean. Recordemos que nosotros hicimos un registro inicial de RUF, pero ese registro, de acuerdo al artículo 11 de la resolución 164 del 2021, tiene que ser objeto a vigilancia. Nosotros lo registramos en julio, pero nos están diciendo, venga, usted lo tiene que estar verificando. ¿Cuándo? Siempre. No, la norma le dijo, venga, el primer día de enero, el primer día de abril, el primer día de julio y el primer día de octubre. Digamos que estas dos para el 2023 no nos tocó, porque la obligación era el registro hasta julio. Entonces, digamos que quedamos ahí. Pero todos hemos revisado en nuestras compañías esas personas naturales que reportamos como beneficiarios finales, si todavía cumplen, si estaban
todavía las que hicimos el reporte en julio, a primer día de octubre eran beneficiarios finales. O tenemos que dejarle, digamos, ya no le hice. Vamos a decir que sí, que están todos. Ojo, a primero de enero del 2024, usted tiene que volver a preguntarse. Hubo cambios en las estructuras de beneficiarios de la compañía. Venga, cuénteme los cambios. Porque la norma le está diciendo, mire en esas 4 fechas. Míreme en esas 4 fechas. Después de que miren esas 4 fechas, usted se contesta o hace una pregunta. Hacerse preguntas es muy importante. Usted hace una pregunta. ¿Hay modificaciones? Entonces usted dice, no pasa nada, no hay modificaciones. Usted se queda tranquilo. Nada, no debe realizar ninguna acción. Pero si su respuesta es sí, usted debe actualizar esa modificación dentro del mes siguiente. ¿A qué? A esta fecha donde se dio cuenta. Ya digamos que aquí no. Entonces usted el 1 de enero del 2024 dijo, no, es que en la compañía estaba Juan Pablo, pero Juan Pablo tuvo una disolución de la sociedad conyugal. Y entonces Juan Pablo le tocó cederle sus acciones, en buena medida, a su esposa, el 50%. Entonces Juan Pablo ya no tiene ese porcentaje, ese número de acciones, sino que un 50% es de Anita. Entonces usted tiene que saber que a partir del 1 de enero del 2024, Anita es socia de su compañía. Entonces, como ella, pues eso se cumple con los requisitos, socio no, mejor, cumple con los requisitos para ser beneficiario final, yo tengo que actualizar. ¿Y hasta cuándo tengo fecha? Plazo, hasta un mes después del 1 de enero. Entonces, esa, muy importante. Y por último, esa resolución grande que nos trajo, que nos reemplaza la resolución 0042, que esa 0042, estamos escuchando hablar de ella desde mayo del 2020, una resolución que le hemos sacado el jugo, ya quedó modificada con esto, no la hemos disfrutado a cabalidad y siempre que tenemos una inquietud vamos a la resolución porque es muy grande. Esa es la que sirve tanto para los que trabajan en los sistemas de información, los proveedores tecnológicos, donde ahí están todas las especificaciones, como para los que nos tenemos que mover en el mundo de los soportes, de contabilidad asesora. Una pregunta, no la tengo tan clara porque no es de mi actividad diaria, entonces voy y busco en la resolución 0042 cuando nos enfrentamos a este tema. ¿Y qué está pasando? Vean, resulta, acontece y sucede que existe un documento que nos ha dado de qué hablar en el mundo de los descontables, el POS, el famoso POS, que por allá nos lo podíamos tomar, no podía hacer soporte de costos, gastos y deducciones desde noviembre del 2020, entonces que teníamos que pedir factura electrónica, que después llegaron esos topes que ya quedaron reducidos en la norma, que decían que el 80, el 20 de su superación, bueno, eso ya quedó desaparecido. Pero hoy la norma nosotros teníamos claro, con POS no se podía nada de soportar costos, gastos y deducciones. El POS siempre ha sido un documento válido para el vendedor, ¿cierto? Siempre ha sido un documento válido para el vendedor, excepto cuando yo adquiriente de los bienes o servicios le exija para soportar mis costos, gastos y deducciones una factura electrónica. Entonces hoy ya le dieron vía jurídica, porque estaba pendiente por reglamentar todo el mundo de los documentos equivalentes electrónicos, porque ese sistema de facturación a la DIAN le va a llegar un montón de información. Como está tan rica ya con la factura electrónica, entonces dijo, hay otras operaciones que están por allá sin factura, yo necesito conocerlas. Ya conozco la nómina, ya estoy conociendo esos documentos soportes en adquisiciones efectuadas a no factura, entonces necesito otras. Y seguía estando como un mundo del POS, entonces le dijeron, no, vean, el POS va a migrar, se va a ir el POS a un mundo muy especial y va a ser un POS electrónico, documento electrónico, tiquete de máquina registradora con sistema POS, que no es igual al que está vigente ahora, pero que muchos sistemas lo pueden adaptar fácilmente porque este POS lo va a poder utilizar todos los que realicen las operaciones y nosotros para adquirir los bienes y servicios vamos a exigir, digámosle, el nuevo POS, el POS electrónico. Pero ese POS, sus condiciones, sus especificaciones técnicas y todo van a ser muy similares a una factura electrónica. Después de que muchos sistemas hoy ya estén adaptados a estos, porque otros sistemas de puntos de ventas decían, ¿usted qué necesita? Yo tengo un programa, o el POS o la factura electrónica, y ya lo cambio. Entonces, hay que verificar esas especificaciones técnicas, pero en voz, después de lo que escuchamos estos días de funcionarios de la DIAN, es muy similar a la factura electrónica. Entonces, va a haber un calendario de implementación. Y entonces, ¿a quién les van a decir? Vea, vamos a implementar
El primero, como siempre ha sido en todos los calendarios de implementación, ¿quiénes son los primeros que nos dan ejemplo de cumplimiento de obligaciones? Los grandes contribuyentes, que tienen un esquema muy robusto dentro de sus estructuras, y entonces esos grandes contribuyentes arrancan implementando este nuevo documento POS, pero ya POS electrónico, por llamarlo así, a partir del febrero 3 del 2024. Después, aquellos declarantes del impuesto sobre la renta que no tengan la calidad de grandes contribuyentes, entonces digamos las otras personas jurídicas o los otros, ¿cierto? A partir de marzo primero del 2024, fecha de implementación electrónica del documento. Y queda una fecha, abril primero del 2024. Aquellos que no son declarantes del impuesto de la renta y sujetos que no tengan ninguna de estas calidades anteriores. Es decir, yo todavía no he llegado al mundo de ser declarante, ni soy persona jurídica, soy una persona natural, normal, que empecé con mi negocio, entonces puedo implementar este documento electrónico a partir del 1 de abril del 2024. ¿Y qué más quería presentarles en este caso? Vean, si uno se va por allá a la resolución 42, artículo 13, es donde están establecidas, y venía del decreto reglamentario 358, que también fue el 2020, pero de marzo 6 del 2020, marzo 6 o 5 del 2020. Entonces, ahí nos establecían una chorrera, 13 documentos equivalentes. Dentro de ellos, el documento equivalente electrónico. Entonces, eran operaciones que todavía se podían soportar con otro tipo de documento según el sector económico en el cual están y que debían cumplir con unas condiciones. Entonces le dijeron a la DIAN, no, yo quiero tener todo eso ya, yo quiero tener los servicios públicos domiciliados aquí, yo quiero tener los peajes, yo quiero tener el comprobante de la bolsa de valores aquí, yo ya quiero conocer todos esos movimientos de otras operaciones. Venga, los espectáculos públicos, yo también quiero saber cuánta gente pasa por los espectáculos públicos, que no se queden por esas boletas. Yo ya voy a saber en tiempo real, cuando se cumplan esos calendarios, cuántas personas entran al estadio, a un clásico de la final del fútbol colombiano, cuando se cumplan esto, el año entrante. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles documentos? Y hay un calendario. Entonces van a empezar por un sector. Los primeros, servicio público domiciliario, tiquete de transporte de pasajeros y el extracto, mayo primero. Entonces, estos son, digamos, los sectores grandes dentro de esto. En junio primero del 2024, el transporte aéreo de pasajeros, el documento de juegos localizados, la boleta, fracción, formulario, cartón, billete o instrumento en juegos de suerte y azar, diferentes a los juegos localizados. En julio primero del 2024, los cobros de los peajes. Comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de Valores. Ese volante donde dice que compré y vendí. El documento de la Bolsa Agropecuaria y de otros comodites. Y en agosto primero del 2024, los espectáculos públicos. La boleta de ingreso al cine, espectáculos públicos de las artes escénicas y otros espectáculos públicos. Entonces, así se cumple a cabalidad el esquema que tenía para esta mañana con ustedes. Y creo que es una abreboca muy importante para tener claro cuáles son esos pasos que debemos seguir dentro de este desarrollo de la planeación de personas jurídicas. No sé si Hildebrando está por ahí. Terminamos, cumplimos ahí para que si él tiene preguntas, se dedique un momentico a sus preguntas mientras yo respiro un poquito acá y paso a la sesión de preguntas mías. Muy bien.